Hola iglesia, buenos días, esperando que estén bien en casita. Gracias por estar con nosotros, por conectarse y qué bueno que estás ahí para disfrutar lo que Dios tiene el día de hoy para nuestro corazón, para nuestra alma. Y antes de iniciar, yo quisiera que hiciéramos una oración. Ahí en donde estás, cierras tus ojos, inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración. Amado Padre, en nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por ese amor, por tu misericordia, porque este día me das la oportunidad, Señor, de venir delante de ti para escuchar tu palabra. Pido, Señor, que tu presencia y tu Santo Espíritu el día de hoy, Señor, penetre hasta lo más profundo de mi corazón y hables a mi vida. Te necesito, Señor. En este tiempo en donde hay tanta incertidumbre, Padre, te necesito. Quiero que pongas en mi corazón, en mi alma, Señor, de tu paz. Te lo pido, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, seguimos en esta emergencia, en esta situación, en esta pandemia, y yo creo que todos estamos preguntándonos qué es lo que viene más adelante. Pero eso no debe interesarnos mucho, dado que Dios nos da la oportunidad de vivir el hoy, y el hoy es el que interesa. El día de mañana Él tiene control de todo. Quiero compartir contigo el día de hoy el tema, yo lo titulé de esa manera: Jesús es mi paz. Jesús es mi paz. Jesús es el que pone en nuestro corazón de su paz, es el que derrama de su amor y su amor nos da esa paz en nuestro corazón. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El reflexionar en esta palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien, estaremos pensando: ¿acaso esta situación que estoy viviendo me está ayudando? Algunas personas no lo piensan de esa manera. Algunas personas es todo lo contrario, dudan. Otros no creen. Otros pues están sufriendo. Pero en ese sufrimiento, en esa incertidumbre, Dios permite todo esto para que se genere algo en nuestro corazón. Efectivamente, algunas personas estarán en algún dolor, porque llega a suceder que existe dolor. Algunas personas han perdido a su familiar, otros están en el hospital, están convalecientes y hay una incertidumbre por todos lados. Pero el Señor Jesús, en Juan 16:21, nos da un ejemplo acerca de la mujer que da luz. Cuando una mujer da luz en un parto normal, natural, tiene mucho dolor. Y eso es lo que Jesús habla. Dice: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿De qué nos habla Jesús? Efectivamente, a veces hay angustia, a veces hay dolor, tribulación,
Hay aflicciones que nos conmueven y nos hacen reflexionar. A veces nos preguntamos. Hace algunos días, una familia me contacta y dice: ore por un familiar porque está muy grave en el hospital. Horas más tarde, en la madrugada, recibo un nuevo mensaje y me dice: gracias, pastor, nuestro familiar falleció. Le pedimos a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Le pedimos a Dios por nuestros familiares. Pero ¿qué pasa cuando por esta enfermedad tan fuerte, tan peligrosa, el familiar muere? Muchas veces nos preguntamos, o quisiéramos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere generar en nosotros? ¿O para qué está sucediendo todo esto? Efectivamente, hay aflicción, hay sufrimiento, hay dolor. En Juan 16:33, el Señor Jesús nos habla lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es esa paz la que el Señor quiere que tengamos el día de hoy. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor Jesús ha vencido al mundo y Él nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete estar a tu lado en esas aflicciones. Y de pronto volteamos y tal vez creemos que Jesús no está ahí. Pero Jesús está contigo. Cuando tú crees en Él, el Señor está con nosotros. Y quiero reflexionar en esta palabra aflicción. Viene de un vocablo que es lipsis. Es un vocablo griego que quiere decir presión, quiere decir aflicción, angustia, tribulación, persecución. Y también quiero irme a Romanos capítulo 5, en donde nos habla justamente de estas aflicciones, de este dolor, de este sufrimiento. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo, nosotros hemos sido justificados y ahora tenemos paz en Él. Es decir, confía en Él, ora a Él, pídele a Él, y el Señor va a poner esa paz que jamás has tenido. El mundo no te la da. El único que pone esa paz en nuestros corazones es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿A través de qué? A través de lo que el Señor pone en nosotros, el día a día, el vivir estas situaciones. Romanos 5:3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo está hablando acerca de esa tribulación, de ese sufrimiento, de ese dolor. Y está hablando acerca de que si nosotros pasamos esas tribulaciones van a generar en nosotros algo que no podríamos haber generado si no pasáramos las tribulaciones. ¿Qué quiere decir? Las tribulaciones van a generar en nosotros esa madurez en nuestro carácter.
Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que tenga que pasar un sufrimiento para que madure? Quiero decirte que si nosotros no pasamos un sufrimiento, no va a haber algo que nos dé esa madurez. Nada. Tenemos que pasar situaciones así para ir generando en nosotros otras cosas que Dios quiere generar. Y no es que nos alegremos en los sufrimientos. Un cristiano sí va a sufrir, pero eso no quiere decir que nos alegremos, que nos da alegría y llego, estoy sufriendo, estoy en esta situación y eso nos alegre. Lo que quiere decir es, ¿por qué viene esa alegría en los sufrimientos? Esa alegría viene porque en los beneficios que va a traer como resultado ese sufrimiento, eso es lo que nos da gozo, lo que nos da alegría. O sea, no somos personas que nos agrade el dolor. ¿A quién le agrada el dolor? ¿A quién le agrada pasar por situaciones difíciles? Yo creo que a nadie. Todos quisiéramos que al llegar a los pies de Cristo fuera una vida diferente, una vida alegre, una vida dichosa, una vida que todo fuera casi de color de rosa, que no fuera color gris, o mucho menos color negro. Pero estamos aquí en esta tierra, donde vamos a vivir en muchas situaciones. Sí, somos cristianos y percibimos el cumplimiento de un propósito divino y lleno de gracia a través de nuestros sufrimientos. Uno se puede preguntar, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué es necesario sufrir para que eso me haga crecer, para que me cambie el carácter? Quiero decirte que si no hay un sufrimiento, no vamos a generar un cambio en nosotros. Va a ser como que estamos siempre en paz. Te hago esta analogía. Tú quisieras tener, suponiendo que tienes en tu jardín rosales, y quieres tener esas rosas preciosas en tu mesa. ¿Y qué quisiéramos? Solamente las rosas. Pero cuando vas y cortas los rosales, tienes que tomar, si no llevas ninguna protección en la mano, el tallo que posiblemente con las espinas te provoquen un daño. Y en ese momento vas a sentir el pinchazo de la espina. Pero te va a dar gozo cuando veas el ramo de rosas que tienes sobre tu mesa o en algún lugar. Ciertamente, pasaste un dolor, pasaste una situación, pero después te gozas porque ves lo hermoso que está ese ramo. El sufrimiento del que habla el Señor, dice, produce paciencia. Y la paciencia produce aprobación. Yo quiero ir paso a paso acerca y explicar este tipo de cosas que suceden en nuestras vidas, cómo es que están generando en nosotros esa paciencia. Y sí, primeramente, el primer paso es que ese sufrimiento produce paciencia. Esto quiere decir que el sufrimiento genera en nosotros esa paciencia, y esta paciencia la necesitamos para soportar el sufrimiento. Sin esa paciencia nos desesperaríamos y estaríamos sufriendo aún más, porque llega a nosotros incertidumbre o algunas otras cosas que definitivamente nos van a desubicar de lo que nosotros estamos viviendo. No podríamos generar la paciencia sin el sufrimiento. ¿Por qué? Porque sin este no habría necesidad de paciencia. ¿Te das cuenta? O sea, si estamos sufriendo, necesitamos paciencia para atravesar ese sufrimiento. ¿Para qué queremos paciencia si no estamos viviendo situaciones complicadas, situaciones difíciles? Y es ahí precisamente en donde yo quisiera que te enfocaras el día de hoy. Estás atravesando una situación difícil. Tal vez sin trabajo, tal vez en una enfermedad,
Tal vez estás viendo el sufrimiento de otras personas que quisieras que no sufrieran, algún familiar, alguna amistad. Pero ese sufrimiento que está en tu corazón está generando paciencia. ¿Por qué requieres de esta paciencia? Yo les hablaba también acerca de estar en casa una cuarentena. Eso necesita paciencia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa. No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo nuevamente con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y de pronto nos desesperamos. Puede ser una especie de tribulación. Esto te está generando paciencia. Y debes darle gracias a Dios por esta situación, porque nos está trayendo un aprendizaje que en ningún curso hubieras aprendido a generar esta paciencia. La paciencia, así que la paciencia nace del sufrimiento, nace de esa situación que estamos atravesando. Y por otro lado, el siguiente paso es: la paciencia produce aprobación, es decir, va generando en nosotros una virtud. El cristiano que va adquiriendo madurez, la madurez la va adquiriendo a través de haber pasado sufrimientos. Y después de haber pasado esos sufrimientos, después de haber pasado esas tribulaciones, sale vencedor. Tal vez tú has pasado o te has preguntado: ¿por qué como cristiano tengo que sufrir esto? ¿Por qué como cristiano me tienen que tratar de esta manera? Dios sabe por qué, porque Dios quiere generar en ti esa paciencia, pero no solamente esa paciencia. Después de la paciencia, ahora quiere hacerte un examen. Y eso es justamente lo que viene a continuación, la prueba. En una escuela, en un curso, el profesor te hace un examen, una prueba. ¿Para qué? Para saber si ya estás listo, para saber si ya adquiriste todos esos conocimientos, para ver si ya adquiriste esas habilidades y ponerlas en práctica. Pues esta es la prueba que nos está hablando aquí el Señor en Romanos. Dice: la paciencia produce prueba. Es decir, para saber si tú eres paciente es necesaria una prueba. Y el Señor te pone esa prueba, te pone ese examen. ¿Lo aprobarás o lo reprobarás? El día de hoy, ¿cómo te sientes? ¿Ya impaciente? ¿Te sientes que ya quieres hacer mil cosas? ¿O bien alguna situación te está provocando en ti ese deseo porque dices: yo lo haría de otra manera, yo haría tal cosa? No has aprobado. Después de esa paciencia viene esa prueba, y pues ahí el Señor seguramente va a decir: ya estás listo. La situación provocó en ti esa paciencia, ese carácter está transformándose. Estás listo para entonces poder ayudar a alguien más. Mientras no seas aprobado, el Señor te dice: ¿cómo puedes ayudarme si no has adquirido lo que yo quisiera que tú adquirieras? El punto 3 es: una vez que hemos sido aprobados, se produce esperanza o confianza. La madurez de carácter, nacida de la paciencia con la cual se soportaron los sufrimientos del pasado, trae consigo la esperanza de una gloria futura. Pablo quiere decir que el desarrollo y la madurez de nuestro carácter cristiano evidencian que Dios está formándonos y trabajando en nosotros. Esa es la manera en que trabaja Dios. Sí, tenemos que vivir y de pronto nos preguntamos: ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna manera de no atravesar este lugar? Y mira, el mundo está tan acostumbrado a que todo se le facilite. Las personas quieren todo fácil. Nuestras abuelitas
Tenían su lavadero, su piedra y lavaban a mano, y eso generaba pues cansancio, pero también, ¿qué se generaba en ellos? Tenían una mejor condición física. Ahora, ¿qué pasa? Pues queremos todo fácil. Ponemos la ropa en una lavadora, incluso también ahí puede secarse. Como quisiéramos que ya también saliera planchado. Es decir, la gente quiere que todo sea fácil, que no suframos, que todo se nos dé en las manos. Pero no es así. Lo que quiere Dios es transformarnos, transformar nuestra persona, transformar nuestro carácter, darnos esa fortaleza, porque es la única manera. Una persona se vuelve fuerte a través de estar levantando peso. Los fisicoculturistas, ¿cómo logran tener esos músculos y esa fuerza? Solamente ejercitándose. Si el Señor no pusiera estos sufrimientos o no permitiera estos sufrimientos, estos dolores, ¿cómo valoraríamos una vez que ya hemos pasado esa situación? ¿Cómo valoraríamos? Y no solamente eso, ¿qué es lo que está formándose en nosotros? Así que esto nos da la confianza de que Dios no abandonará la tarea sin haberla terminado. Dice en Filipenses 1, del 3 al 6, y lo leo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra que Él comenzó en ti, la va perfeccionando día a día. Y estamos viviendo situaciones, y esas situaciones nos están haciendo que nos perfeccionemos. Una vez que todo esto haya pasado, tú vas a ver tu vida de otra manera. Tu carácter es diferente, tu paciencia es diferente. ¿Por qué? Porque ya pasaste un periodo en donde se generó esa paciencia. Se requiere paciencia para estar trabajando desde casa. Tal vez en tu oficina te dieron la oportunidad, vete a casa, te conectas y desde ahí vas a trabajar. Pero estar en casa trabajando de esa manera, pues ya no vas en el tráfico, ya no te transportas, ya no ves a los compañeros de trabajo, en fin. Y todo ello, tal vez tú lo estés anhelando ahora. Eso requiere paciencia. La obra es la transformación de nuestro carácter. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Es la obra que quiere hacer en nosotros el Señor. Por eso, esa paciencia va a traer, posteriormente, vamos a ser aprobados, pero también va a traer en nosotros una esperanza, porque después del dolor, ese proceso que hemos pasado, el Señor nos está haciendo más fuertes en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Es por eso que yo te invito que aquella situación por la cual tú estás atravesando, la pongas en manos de Dios. Está produciendo en ti posiblemente una aflicción, tal vez un dolor, pero tú no lo puedes solucionar. No está en tus manos solucionarlo. Lo que sí está en tus manos es acercarte a Dios. Dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que estar buscando al Señor. Ya vimos, el ser humano no puede hacer nada en esta situación. Y yo quisiera terminar con una pequeña historia. Esta la tomé de un libro de Samuel Vila y la quiero aprovechar porque encaja muy bien en este mensaje. Muchas veces estamos preguntándonos por qué mi familiar se fue,
¿Por qué se fue? Apenas nos enteramos de una familia completa que falleció. La mamá, el papá, la nuera, el hijo, y dejaron a un chico de escasos 13 años. El chico está desesperado y quiere salir a la calle para infectarse y seguir el mismo camino que siguieron sus padres y sus abuelos. Y yo creo que como esa familia, hay muchas familias que están sufriendo y están viviendo los estragos de esta pandemia. Quiero platicarte esta historia, aunque es historia, pero realmente eso es lo que nosotros, la actitud que deberíamos tener ante, pues tal vez alguna pérdida, en algún sufrimiento. Se habla de un matrimonio de una iglesia en X lugar, que por algún tiempo parecía que estaban avanzando correctamente, participaban en la iglesia, asistían a la iglesia, se congregaban, pero de pronto se enfrió su fe. ¿A través de qué? No lo comenta aquí el autor. Y se apartaron totalmente de la iglesia. El pastor les llamaba, algunas personas los visitaban, tratando de animarlos, pero todo eso fue inútil. Ellos mostraban cada vez mayor apatía, hasta que pues tuvieron que pues ser prácticamente ignorados por la congregación a donde asistían. Dejaron de ir, pues ya nadie se interesaba en ellos. Algún tiempo después, el hijo único que ellos tenían, de 5 años, en quien tenían pues alegría y lo cuidaban y le daban prácticamente todo, fallece. Imagínate el dolor, hijo único. Algunos creyentes pensaron que el matrimonio atendería la voz del Señor en este golpe, pero no fue así. Más bien se mostraron más rebeldes todavía. Para evitar que la madre cayera en una depresión nerviosa y que enfermara tremendamente, el médico recomendó al esposo que la llevara a un viaje. Y estas personas tenían la posibilidad de viajar al extranjero, se fueron a Europa. Pero tal parecía que toda distracción que veían por allá era inútil para calmar ese dolor que todavía estaban viviendo, sobre todo la madre. Un día fueron a Suiza y paseaban por uno de esos valles hermosos de Suiza y contemplaron la siguiente escena. Cierto pastor de ovejas estaba tratando de hacer que su rebaño cruzara una corriente de agua, un arroyo, un río. Después de intentarlo inútilmente de varias maneras, el pastor levantó un corderito. Este corderito era el hijo de la oveja, de una oveja mansa que la llevaban a la esquila, la cual inmediatamente saltó la corriente detrás de su corderito y tras ella el rebaño completo iba atravesando el río. La mujer, viendo esta escena, dice: del mismo modo, con llanto, le dice a su marido en sollozos, dice: Dios ha tomado a nuestro corderito al hogar celestial. Y nosotros, en vez de acatar la voluntad de Dios, nos hemos rebelado. Yo quiero volver al Señor y seguir a nuestro pequeño cordero dentro de algún tiempo cuando Dios nos llame. El marido también confesó que hacía algún tiempo que estaba deseando volver al Señor, y ambos en esa tarde, en aquel valle de Suiza, se arrodillaron y pidieron perdón a Dios.
volviendo a esa comunión con Él, volviendo a esa comunicación con el Señor, y al regresar continuaron con la iglesia, de la cual fueron desde entonces unos mejores miembros que antes. Yo quisiera que oremos por esa situación que tal vez tú estás atravesando el día de hoy, y que lo pongas en manos de Dios, y que regreses esa mirada a Dios, que esa tribulación, ese dolor, no te haga que te alejes del Señor. Y si tú estás escuchando este mensaje y no conoces del Señor y no has confiado en Él para que guíe tu vida, el día de hoy te invito a que le digas al Señor Jesús: entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido por favor que guíes mi vida, porque yo no he podido hacerlo. Y que tu Santo Espíritu esté conmigo para lograr ese cambio. Padre, y en nombre de Jesús, yo te pido, Dios, por la situación en la cual estén atravesando tus hijos, la iglesia, tal vez alguna carencia, alguna tribulación. Te pido, Dios, que generes paciencia en sus corazones, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que tú pongas esa paz, Señor, en sus vidas, en sus familias, y que reconozcan, Padre, que este dolor es pasajero, estas tribulaciones son pasajeras, pero lo que no es pasajero, Señor, es esa paciencia que se está generando en sus corazones. Esa paciencia que después es una prueba delante de ti, y tú eres el que nos aprobarás para continuar adelante. Y hay una esperanza, Señor, de llegar nuevamente a verte. Y si algún familiar se ha ido, Padre, confiamos, Señor, que lo volveremos a ver. Que esto es temporal, que fue quitado de nosotros en una forma temporal, pero, Señor, lo volveremos a ver y volveremos a gozarnos como antes nos gozábamos. Señor, gracias por tu presencia y por tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús. Padre, yo te pido que bendigas. Bendice, Señor, a la persona que está escuchando este mensaje. Y te pido que tu Santo Espíritu lo selle en su corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estaremos subiendo en YouTube algunos mensajes, algunas cápsulas cortas, y que tú las compartas con alguien. Sabes, hay esperanza. Hay esperanza. Y tu carácter está siendo renovado. Que Dios te bendiga.